Soy el pastor Guillermo. Solamente te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana hay temas nuevos. Te pido, por favor, si te gusta, manita arriba, dale like y sobre todas las cosas, activa la campanita para que cada nuevo tema te notifique. También te invito, si tú crees que es de bendición cada tema que escuchas, compártelo con otro. Nuestros temas están 100% complementados en la palabra de Dios e inspirados por Dios. Que Dios te bendiga y a continuación escucha el siguiente tema. ¿Está bendecido? De eso se trata, que vengamos a gozarnos, vengamos a alegrarnos, vengamos a bendecir el nombre de Dios. ¿Está bien? Vamos a entrar a la palabra hoy en esta mañana, en este día. Quiero que le ponga mucha atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Mire, le voy a contar algo. Antes de que empiece yo a predicar, si usted y hoy ya están poniendo están terminando de poner el piso de madera, toda la duela la van a poner, entonces ya están terminándolo. Y gracias a Dios que nos sentimos bendecidos, gracias a Dios que vamos avanzando. Si Ani no se dio cuenta, hoy también estamos estrenando techo allá en el área de los niños, por el lado de los niños les pusieron ya techo nuevo, ¿verdad? Y gracias a Dios todo se ha podido avanzar, gracias a Dios. Aún nos falta y necesitamos de su bendición y de su apoyo, ¿verdad? Pero económico me refiero, ¿verdad? Pero todo es primeramente Dios, ¿sale? Vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos y vamos a entrar a la palabra, pero pónganle atención a lo que vamos a ver hoy. Le voy a explicar por qué. Mire, solo le pregunto, ¿cómo se le llama a una persona que siempre le gusta hacer su voluntad? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo? Chiquión podría ser, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Cómo? Esa es la palabra. Miren, todo lo que me dice entra dentro de, pero realmente el nombre correcto para una persona que le gusta hacer a fuerza, salirse con la suya, dicen por ahí, ¿verdad? Siempre le gusta hacer su voluntad o salir. Eso pasa mucho con las esposas. Eso pasa mucho, dice el esposo, no así, pero como ella quiera hacer, oblígale al marido a hacerlo. No. Pero mire, oiga lo que voy a decir. Muchas veces algunos de nosotros hemos sido así, voluntariosos, caprichosos. ¿Sí me explico? Y hay gente que se dice, si no se hace así, entonces yo no. Hay gente que se dice, ¿va? Si no se hace como yo digo, entonces yo no coopero. O si no se hace así como yo digo, entonces yo no juego. Y ahorita lo van a entender por qué. Porque mire, Dios, de alguna manera, póngale mucha atención a lo que vamos a hablar. Dios siempre va a hacer su voluntad, aunque a nosotros no nos guste. Pero nosotros a veces nos enojamos con Dios y decimos, entonces yo ya no voy a la iglesia. Entonces si Dios no me lo concede, entonces yo ya no voy a orar. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? O si Dios no me lo concede, ya no me voy a portar bien. Yo quiero comentarle algo. De alguna manera, le voy a decir algo. Dios es el supremo y siempre va a ser su voluntad. Oiga lo que le voy a decir. Todo lo que pasa en nuestras vidas, lo bueno y lo malo, es por la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros no aprendemos, oiga lo que voy a decir, a aceptarlo. O sea, no hemos aprendido a aceptar su voluntad. Entonces, como no aceptamos su voluntad, ¿cuál voluntad queremos hacer? La nuestra. Y yo le vuelvo a repetir, yo sé, oiga lo que le voy a decir, que algunos, por su forma de vivir, por su forma de ser, cuando usted no era cristiano, usted venía a tal vez así, entrenado, educado, forjado, ¿no es cierto? Hay personas que, por ejemplo, dice, a mí no me gusta estar pidiendo a nadie, yo lo hago solo. Wow, ¿por qué? Porque quiere hacer. Dice, es que si no lo hacen como yo, entonces me enojo y mejor lo hago solo. ¿Por qué? Porque quieren hacer de alguna manera su voluntad. Otros venimos, personas, por ejemplo, que, voy a decir mujeres en este caso, mujeres que trabajan, se sostienen y en los momentos cuando se tienen que casar, no se quieren sujetar. No, ¿yo por qué? Porque yo me mando sola. Ok, no quiero decir que sea malo, lo que quiero decir es que venimos como que
educados, entrenados a esa manera. Pero yo le voy a decir hoy que tenemos, todos, hombres y mujeres, tenemos que aprender a aceptar y hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. ¿No expliqué lo que dije? Vámonos al libro de Lucas, vamos a iniciar en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2. ¿Ok? Vea lo que dijo. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué dice después? Hágase ¿quién? A ver, vamos a entenderlo. Porque yo sé que por años usted, cuando estaba en la iglesia tradicionalista, le enseñaron el Padre Nuestro y le enseñaron así como un tipo de rutinario. ¿Cuál es tu penitencia? Rézate 20 Padres Nuestros. Y usted ya lo hacía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y usted lo hacía muy rápido, pero no lo comprendía. ¿Me expliqué lo que digo? Muchas veces hay gente que no ha comprendido la lectura o no comprende lo que lee. ¿Verdad que sí? Una parte es porque lo leen rápido. Otra cosa, otras veces lo leen sin ponerle atención, nomás lo leen por leerlo. Y usted va a decir, pastor, usted sí se sabe el Padre Nuestro, ¿a poco no se lo sabe? Pastor, yo no hice mi primera comunión. No, yo tampoco, pero sí se lo sabe, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir algo. De alguna manera, oiga lo que le voy a decir, de alguna manera venimos como que con ese método, vamos a la frase, que sí lo tenemos como que traído. Ahora, póngale mucha atención a lo que le voy a enseñar, o póngale mucha atención a lo que le voy a enseñar. ¿Por qué? Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase, hágase tu voluntad, Dios, o mi voluntad. ¿Cuál es? Sí. Y yo le pregunto, ¿y cuántas veces usted ha hecho la de usted? ¿Verdad que sí? Entonces, le voy a decir eso, porque si lo hacemos así, aunque nos digamos cristianos, estamos fuera de los planes de Dios. ¿Me expliqué lo que dije? Ahorita lo vamos a ver, porque entonces estamos haciendo nuestra voluntad. El hacer nuestra voluntad nos va a conllevar, muchas veces, oiga así, nos va a conllevar, aunque sea doloroso, a aceptar lo que a veces no nos gusta, pero que proviene de parte de Dios. Todo, mire lo que le voy a decir, todo, lo más mínimo, todo es de parte de Dios. Todo, lo más mínimo. Ahorita se lo voy a enseñar. Pero dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿dónde? ¿Qué es lo que entonces tenemos que aprender? Mi amado hermano, usted, no importa si usted tiene pocos o muchos años, yo le voy a decir algo, tengo 30 años de ser cristiano. Y le puedo decir que en 30 años que tengo de ser cristiano, cuesta mucho trabajo aprender a hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que hacerla. He aprendido que a veces ha sido dolorosa, y aún lo malo también es por la voluntad de Dios. Aún lo malo, por ejemplo, solamente le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué yo no puedo encontrar el trabajo? Porque no era el que yo quería, porque esa no es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué me tuvo que tocar esto, vivir esto, pasar esto? Porque esa era la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Todo. Él me dice, ¿y por qué se murió tan joven? Porque esa era la voluntad de Dios. Todo, lo más mínimo que pase en nuestras vidas, esa es la voluntad de Dios. Aún por mala, aún por difícil, aún por crítica, esa es la voluntad de Dios. Ahora, yo le voy a demostrar ahorita, cuando Jesús viene y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera. ¿No es cierto? Pero él dice, mi madre y mis hermanos son ¿quiénes? Ahí está. Le quiero entonces demostrar hoy que de alguna manera, nosotros, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque no hemos aprendido ¿qué? A oír. Le voy a decir honestamente. Ahora, mire, yo le voy a decir algo, mucha gente tiene muchos años de ser cristiano y no cambia. O sea, ha cambiado de nombre.
Ha cambiado y se dice, soy cristiano, pero no cambia. ¿En qué sigue siendo el mismo grosero? Sigue siendo el mismo enojón. Sigue siendo el mismo peleonero. Y sigue siendo el mismo voluntarioso, caprichoso, que si las cosas no se hacen como él quiere, se aparta, se enoja, se molesta. ¿No es cierto? Quiero decirle algo, realmente necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Necesitamos realmente descubrir, mi amado hermano, porque yo le voy a decir algo, si nosotros pensamos, mi amado hermano, que porque somos cristianos vamos, o sea, porque nos decimos o tenemos el título de ser cristianos, nos vamos a ir al cielo, no es cierto. Yo le voy a decir algo, el libro de Santiago dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Dice, pero yo te diré, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué quiere decir Santiago? Dice, algunos dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Un ejemplo, él podría decir que tiene fe, pero si sus obras son contrarias a lo que él dice que es, o sea, es un ejemplo, tacaño, es enojón, es peleonero, sus obras están siendo contrarias ¿a qué? A lo que él dice que tiene fe. ¿Verdad que sí? Ahora, es un ejemplo. Alguien ni siquiera anda diciendo que es cristiano, alguien ni siquiera dice que tiene fe, pero sus obras me reflejan que es un hombre fiel a Dios, diezma, ofrenda, es temeroso, vive en santidad, trata de ser justo, de cuando lo ofenden no se enoja, cuando lo ofenden se molesta pero se queda callado, porque a nadie le gusta que lo ofendan, pero usted se aguanta, ¿verdad? Pero algunos sí responden, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo le vuelvo a repetir, oiga lo que decir, de alguna manera, nosotros vamos viendo que a través de nuestras obras y a través de nuestras acciones se refleja nuestra fe. Y a veces la gente nos ve y dice, hasta la gente nos ve y dice, ¿tú qué eres? Dile hombre, ¿verdad? ¿No? ¿Tú qué eres? ¿No? Porque tú eres diferente. A veces la gente, no le necesitas decir que eres, que la gente te ve y dice, ¿tú por qué eres diferente? ¿Por qué actúas así? ¿No es cierto que la gente nos ve así? Tenemos entonces cada uno de nosotros, mi amado hermano, que aprender, le vuelvo a repetir, a hacer la voluntad de Dios, porque si no la aprendemos, no va a ir al cielo. No podemos, no podemos llegar al cielo y decirle, mira Señor, déjame entrar al cielo porque hice esto, mira, yo cantaba bonito, yo predicaba, yo tocaba los panderos, pero ¿sabes qué, Señor? Nunca pude perdonar al que me ofendió, o nunca pude amar al que me caía mal. O ¿sabes qué? Déjame entrar al cielo porque yo prediqué y gané a hartos, les hablé a hartos de Cristo, llevé a hartos a la congregación, pero ¿sabes qué? Nunca cambié. ¿Qué te dirá el Señor? ¿Te la digo? ¿Qué te va a decir? Apartados de mí. No, antes de hacedores. Apartados de mí, malditos. No los conozco. No los conozco. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Usabas mi nombre, pero tú nunca fuiste de mío. Porque siempre hacías tu voluntad. Nunca seguiste mi voluntad. Nunca hiciste mi voluntad. Hay gente que cuando la regañan se enoja, se molesta y prefiere irse de la iglesia. Ya me voy porque me regañó. ¿O no es verdad? ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad y cuando va en contra de lo nuestro o de nuestros principios, de nuestras ideas, nos enojamos. Y yo le quiero decir algo, dice que el Señor dirá, apartaos de mí. Primero, malditos. Y la segunda, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eres un hacedor, haces lo malo, haces lo contrario a lo mío. Y yo le quiero decir algo, hermano, usted tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos afanamos, queremos trabajar, queremos sernos ricos, ya queremos salir de la situación. Sí, pero si tú lo estás haciendo en tus fuerzas, eso es en tu voluntad, pero no en la voluntad de Dios. Tienes que clamar y decir, Señor, ¿por qué no encuentro trabajo? Señor, ¿por qué no tengo este trabajo? ¿Por qué me pasa esto? Y te va a decir el Señor, porque esa es mi voluntad. Así te lo va a decir de fácil. Y cuando muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios, mi amado hermano, las cosas ni siquiera nos funcionan, es más, ni las cosas, cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, las cosas ni te salen, ni se te dan, ¿o no es verdad? Tú dices, yo me esfuerzo, ¿y por qué no se me da? Porque estamos fuera de ¿dónde? De la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Ahora,
Vamos a ver el Salmo, vámonos al libro de los Salmos. En el Salmo 143, versículo 10, póngale mucha atención ahí. Póngale mucha atención allí. A ver, mientras busco otro. ¿Ya lo tiene? Salmo. A ver, vamos a leerlo, yo lo leo. Dice, enséñame a qué. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de qué. Mire. El salmista, yo le tendría que explicar una historia muy grande aquí, porque David, si usted lo recuerda, oiga lo que le voy a decir. En el Salmo 51 dice David así, vea, le voy a contar, dice, he aquí que en pecado me concibió mi madre. Él habla que cuando él fue concebido, ¿lo concibieron qué? Y alguien va a decir, ¿y de dónde sacan eso? Oiga, ¿o por qué lo dice? No solamente está hablando del pecado original. Si usted recuerda cuando cuando el profeta Samuel vino, Dios le dijo, ¿hasta cuándo le llorarás a Saúl cuando yo lo hube desechado? ¿Verdad que sí? Dijo, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí, de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. Dice que entonces llegó, mire, ponga la atención, llega el profeta Samuel y le dice, Isaí le pregunta, ¿es en paz tu venida? Y dice, hemos venido a ofrecer sacrificio a Jehová y vamos a estar en tu casa. Dice, pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo, Dios ha escogido uno de tus hijos para que sea rey. Yo le pregunto, ¿Isaí mandó a llamar a sus hijos? Sí, ¿cómo no? Mandó a traer a todos los portachones y guapos. ¿Y quién faltó? ¿Quién faltó? Entonces, ¿David no era su hijo? Sí. ¿Y por qué no lo llamó? No me caía bien. Bueno, le voy a explicar un poquito de algo. Porque cuando David dice, ¿usted sabe el nombre de la mamá de David? No, la mamá de David. ¿No? Por eso es que David dice, porque en pecado me concibió mi madre. Y se considera que el papá de David era Saúl. Por eso cuando Saúl tiene pleitos con Jonatán, le dice, tú has preferido al hijo. ¿Sí se acuerda cómo le dice? ¿No? Bueno, ¿para qué me voy a meter en problemas? Porque si no, pero le voy a decir algo. Dice, tú has buscado al hijo de tu mala madre. Así le dice. Y Saúl, cuando dice que incluso a Jonatán lo enfrenta, le dice, mientras él viva, tú no vas a ser rey. Porque siempre tenía que ser el rey. ¿El quién? Primogénito. Se cree que David era hijo de Saúl. Eso tendría usted que leer bien la historia. Tiene que leer bien la Biblia y lo va a descubrir muchas cosas. Por eso no viene el nombre de la mamá de David en la Biblia. Pero oiga lo que decir. David llega en un momento, en el Salmo 143, el salmista, y escribe que aún ya Dios, habiéndolo escogido como rey, él dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. ¿Por qué? Porque David llega como que a comprender o a entender que él siempre estaba haciendo ¿qué? Su propia voluntad. Ahora, pero espérame lo que le voy a decir. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mira, si para ti Dios es tu Dios, si Cristo es tu Dios, tú tendrías que hacer la voluntad de tu Dios. Pero muchas veces, yo le voy a decir algo, terminamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, pero no nuestro Dios Cristo, sino de tu Dios dinero. Yo lo hago así porque yo voy a pagar, yo lo hago así porque yo tengo, yo lo hago así porque yo soy. Y terminas haciendo la voluntad de tu Dios, no de tu Dios Cristo. ¿Me expliqué lo que dije? Mira, te lo voy a decir algo. Por ejemplo, cuando los muchachos se llegan a enamorar. Y le dice, por ejemplo, y uno le dice, no, hija, ese no te conviene. O no, hijo, esa. Pero están tan enamorados que terminan haciendo ¿qué? Y uno le dice, mira, te vas a equivocar. No te aferres a ese chavo. O chava, no te aferres a ese chavo. Ese chavo te va a llevar a la perdición. Y no, que este es el amor de mi vida. Se aferran. No, es que así dicen, ¿va? Y luego, ¿cómo terminan?
Me equivoqué, me engaña, me pega, no me da de comer. Viceversa, el hombre. ¿Por qué te aferraste? No, si ni me quiere. Ay, creo que ya abrí los ojos y no la quiero, quiero otra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hicieron ¿qué? Su voluntad. No se vaya a ofender, va a decir, no, eso lo dijo por mí. No, yo lo digo por todos en general, hermano. ¿Sí me explico? ¿La palabra de Dios es para uno en particular o para todos? Para todos. Eso. No, lo digo para que no se vaya a enojar, no se vaya a ofender. Pero yo le voy a decir algo. Aún usted, óigalo decir, usted si está buscando novio, clame a Dios y dígale, Señor, dice que su abuelita, pero clame a Dios, ¿sí? Y dígale, Señor, ponme el hombre, ponme la mujer, ponme la persona, porque mira, si tú escoges, tú te vas a equivocar. ¿Verdad que sí? Pero cuando tú busques la voluntad del Padre, ahora sí, busques la voluntad de Dios, hay veces que te va a doler y tú vas a decir, Señor, este no es para mí, si estaba bien guapo, pero ese no era para ti. ¿O no es cierto? Sí. Y tienes que aceptar la voluntad de Dios, porque tú no sabes, Dios a veces, mira, si Dios te pudiera ver, un ejemplo, ven tu hija, ahora tú para qué, ahora para que te pongamos a ti, ¿ya? Vamos a imaginar que tú estás enamorado de quién, no digas, no digas a tu papá. Tú estás enamorada de Pispirispidio Pérez, ¿vale? Oiga, tú estás enamorada de Pispirispidio, pero Dios muchas veces te dice, no hija, ese no es, porque yo tengo algo mejor para ti. ¿No es cierto? Mi voluntad, yo tengo algo más preparado, a veces estás joven, pero ella dice, no, yo ya se me está acabando la vida, es que está bien guapo. ¿Y cómo termina siendo? Se enamora, se casa, se va con el novio, vete con tu novio. Eso, adiós. Se fue, ¿a dónde va? Y así te enojes, va a ser su voluntad. ¿O no? Ya no le voy a dejar herencia, dice. Gracias, hija, nada más. Pero tú no sabes que a veces esa persona puede ser para tu propio mal. Te puede llevar a la perdición, te puede alejar de Dios, te puede hacer que te pierdas, que te apartes de los caminos de Dios. ¿O no es verdad? Digo, porque a veces dicen, es que él no es cristiano o ella no es cristiana, pero dice que no hay problema, que me va a decir, sí, cómo no, Chucho, te va a dar ahorita todo te dice que sí, a rato que ya no te dice que no, ¿o no es cierto? Ya a rato te prohíbe, se enoja, se molesta. Pero güey, esto le estoy diciendo como ejemplo, ahí va otro ejemplo. No, es que siempre te agarro. Tú, tío, ven. Tú, ven. Vamos a suponer que él quiere hacer un negocio y tiene los ahorros de todo un año en tus bolsas, así gordas tus bolsas, ¿no? No diezma, pero él las tiene gordas. Pero él dice, quiero hacer este negocio, ¿qué quieres vender? Carros. No, está bien. Y yo voy a vender carros y voy a comprar y voy a vender y ya hasta hizo planes. Con que venda yo uno cada mes, entre 2,000 de ganancia, 3,000, en un año tengo 30. Un ejemplo. Yo no puse el negocio, lo puso él, No, pues, ahora, pero a veces, como no está dentro, él le tiene que preguntar a Dios, Señor, ¿esa es tu voluntad? Y si Dios le dice que sí, ¿qué va a hacer? Y si Dios dice que no. Pero Dios dice no, y él lo hace. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo le va a ir mal? No vende, luego a lo mejor le dan un carro que está viejo y robado y perdió toda su... Vamos a suponer, ese me gusta. Ya, que Dios te libre de la cárcel, pues si voy a la cárcel, no, que Dios te libre de la cárcel. Pero nada más con que te fue robado y te lo recojan, todos tus ahorros se perdieron. Y empiezas a llorar, Dios, ¿por qué no me guardaste? Y dice Dios, ay hijo, si hubieras aprendido a hacer mi voluntad, yo te quise prevenir de eso. Por eso te decía yo que no. Porque yo te iba a prevenir el dolor, iba la pérdida, te iba a prevenir hasta que fueras al bote. Pero ¿sabes qué? Hiciste tu voluntad. Ahora, aguántese. No le pasó a usted, solamente un ejemplo, gracias. Pero no le pasó a usted, ¿cómo fue usted con sus hijos? Cuando daban guerra y se caían, usted decía, no te vas a caer, y se caían, ¿qué hacía usted? ¿Sí? ¿Lo corría usted y lo sobaba cada vez que se caía? ¿O le decía ahora por menso, toma otro? ¿Sí? ¿Le decía así? ¿Sí?
Pues así, no, espero que el Señor no le vaya a decir así, ¿verdad? Y te dije que no, ¿verdad? Por tonto, tú 2 nalgadas más, porque te dije que no y hiciste tu voluntad. En todo lo que hagamos tenemos que buscar ¿qué? Aprender a hacer la voluntad de Dios. No hagas la tuya. Yo quiero una casa así, quiero comprarme una casa, quiero construirla así. Busca la voluntad. Porque si tú dices, yo quiero construir mi casa así, ya me vi con 2 pisos y la vi con alberca y con jardines y ya voy a tener una cocina así, mira, es fenomenal. Pero si no es la voluntad de Dios te vas a frustrar, porque como no te lo va a permitir y cada vez que tú lo pienses, ay, ¿por qué no puedo? Vas a terminar molesto, vas a terminar enojado, peleando con el gordo o con la gorda, ¿verdad? No, no es cierto. ¿No es verdad? Porque te frustras cuando tú no haces la voluntad de Dios, como las cosas no se te dan. Porque dice la Biblia que Dios es el que cierra puertas y nadie abre. Y si Él las abre, y si Él cierra una puerta, así te pares de cabeza y ahorres, Dios dice no, porque no es mi voluntad. A veces la voluntad de Dios no es por qué causa, porque eso te podría, ahorita lo vamos a ver, Santiago lo dice, pedís y pedís mal, porque no lo haces conforme a la voluntad. Vamos a Santiago, mire, vamos a verlo. Vámonos al libro de Santiago, por favor, en el capítulo 4, verso 13 y 17, al 17. Santiago, capítulo 4, verso 13 al 17. ¿Ok? Vamos a verlo. Vamos ahora, el siglo de admiración dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana, ¿qué dice? Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Trabajaremos, ahorraremos y ganaremos. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será ¿qué? Mañana. Porque, y hace una pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Aquí en Coronango hay días que amanece todo lleno de neblina, pero bien bonito acá. Aquí en Coronango hay días que amanece así de neblina. Y sale usted a las 6, 7 de la mañana y se ve bien bonito que está todo así, la neblina baja bastante. Pero ya por eso de las 8 que empieza a ir el sol se desaparece. No tarda nada, o sea, así como baja, se desvanece. Así es nuestra vida. Pero él está diciendo, Santiago, dice, ¿no es cierto que nosotros a veces decimos, me voy a ir para Estados Unidos y voy a trabajar y voy a ahorrar y me voy a ir para el otro lado y me voy a ir a tal ciudad, no sé, o donde se quiera usted ir? Pero ya hasta hizo planes, voy a buscar un trabajo, voy a trabajar así, voy a ahorrar tanto y luego mando tanto Pero si es la voluntad de Dios, sí se te va a dar. Pero si no es la voluntad de Dios, nomás no vas, nomás no se te da. ¿O no es verdad? Hay veces que no se te dan las cosas, ¿no es cierto? Hay veces pero ¿por qué? Mire lo que dice entonces. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. En lugar de lo cual deberías de decir. ¿Qué deberías decir? Si el Señor quiere. Si es su voluntad. Ahora, de aquí en adelante vas a ser así, hermano. Va a decir, de aquí en adelante diga, voy a construir mi casa, si Dios quiere, conforme a su voluntad, así, así y así. No digas yo, dilo siempre, si Dios quiere, o primeramente, si es la voluntad de Dios. Y si no se da, no te enojes con Dios, no te frustres, simplemente no es su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, ¿qué dijo? Viviremos y haremos ¿qué? Todo aquello. Haz tus planes. Quiero construir mi casa, pero si Dios me lo permite y si estoy dentro de su voluntad, primeramente Dios hará. Y si no estoy dentro de su voluntad, Dios, enséñame a esperar en ti para no hacerlo y no equivocarme y no llorar y no frustrarme. Pero sobre todas las cosas, para no estar fuera de tu voluntad y desobedecerte. ¿Verdad que sí? Yo le quiero decir algo. Solo contésteselo usted solito. Si hoy el Señor lo llamara a cuentas a usted, hoy descansa en paz usted, ¿verdad? En paz. Si hoy lo llamara, ¿usted está listo como para decir, sí Señor, déjame entrar porque hice los 20 años, los 30 años, los 40 años de vida que tengo, hice tu voluntad? ¿Estará usted listo ya?
Pero usted ya es cristiano. Y cantaba y danzaba y aplaudía y ya tomó discipulado 1 y discipulado 2 y tomó liderazgo y tomó exégesis y síntesis del Antiguo Testamento. Y aún no hace usted la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿ya está libre? ¿Ya está listo para entrar al Señor? ¿Cree que le va a decir el Señor? Sí, hijo, entra, siempre me obedeciste, siempre viviste conforme a mi voluntad. ¿Cree que le dirá el Señor? ¿Verdad que no? Porque verdad que de alguna manera nosotros estamos como que, ¿qué se puede decir? ¿Adaptados? ¿Acostumbrados a qué? ¿A hacer nuestra voluntad? Pero a partir de hoy, ¿qué va a hacer usted? Va a aprender usted a hacer la voluntad de Dios. Y lo que nos reste de años, hermano, lo que nos reste de vida, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Amén. De verdad le digo, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. Y mire, vamos a 1 de Juan capítulo 5 verso 14. Este está buenísimo, este versículo. 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. ¿Ya lo tiene? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire lo que dice, que si pedimos alguna cosa conforme a qué. ¿El qué? Y si tú pides algo que no está dentro de su voluntad, o simplemente no te lo contesta, no te lo concede. ¿Sí me expliqué? Por eso todo lo que tú quieras hacer, haz planes. Pero cuando no hagas planes tú humanamente, haz planes, pero ponlos en las manos de Dios. O sea, haz planes y di, mira Señor, si es conforme a tu voluntad, concédeme que se haga. ¿No es cierto? Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dijo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15, no sé qué diga. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos que. Ahí está. Si tú haces su voluntad, estate tranquilo, porque Él te oye y todo lo que tú le pidas, Él lo va a hacer. Porque tú estás conforme. Pero cuando Dios te diga no leyes, no discutas, no te aferres. ¿Me explico? Si Dios dice, no hijo, ese no, o ese negocio no, o esa no es mi voluntad, no te vayas así. Yo le digo, no sé, quiero decirlo, si lo más mínimo se pudiera hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sería lo más mínimo? Congregate donde Dios te ha llevado y ahí es su voluntad que te congregues. Si tú buscas por tu propia manera y tus propias fuerzas, aún si no es la voluntad de Dios, no vas a sentirte a gusto en ese lugar, no vas a crecer, Dios no te va a hablar, Dios no te va a ministrar. ¿O no es verdad? Y con todo el mundo va a estar peleando. Con todo el mundo, el de la alabanza me cae gordo. Los servidores me miran feo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad. Pero sí podría ser, aún en lo más mínimo, pídele siempre la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Hay gente que dice, pero es que también es palabra. Sí, es que también es iglesia. Sí, pero tú estate en donde Dios quiere que tú estés. Ahí Dios. La hermana Magda me dice que a veces le pregunta a tu familia, ¿verdad? ¿Por qué vas tan lejos hasta Coronango? ¿Qué le dices? Porque ahí me edifico. Porque ahí me edifico. Sí. Aparte dice ella, y aparte el pastor está pero guapísimo. Dice. Una vez, le voy a contar una vez, hace muchos años atrás, unos 6, 7 años atrás, nos agarró la lluvia, ¿te acuerdas, Magda? Veníamos para acá, para Coronango, yo antes vivía allá en Loma Bella y ella también vive en Loma Bella. Entonces nos venimos juntos y a la mitad del camino ahí en San Diego que nos agarra un aguacerazo. Hermano, ella llevaba sombrilla, pero individual, nomás para ella. Y me dice, hágase para acá, pastor. Y dice, hágase para acá. Ven, Magda, ven corriendo, ven. Es que, para los que no saben, incluso mi propia madre, mi madre biológica, siempre ha dicho, dice, la hermana Magda es como tu mamá segunda.
Sí, ¿no? Entonces con su sombrillita y me dice la hermana Magda, hágase para acá, pastor. Y dije, pues, con permiso. Y sí, pues para que cupiéramos el abrazo así, ¿sí? Y aquí con la sombrilla, y vamos caminando así, ¿no? Y no sé quién nos vería, porque alguien nos vio, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Pasó, y luego una hermana así con su carota, bien enojada. Y viene y le dice a la hermana, yo le quiero pedir, ¿cómo te dijo? Bueno, usted predicó sobre el perdón. Allá. Sobre el perdón, y entonces... Aquí, Magdita, digo, viendo para allá, pero aquí. Dice que para allá. Sí, viendo para allá, es que volteas para acá. No, viendo para allá. A ver. Ya se va para su lugar, dice. Entonces usted dijo que si alguien había ofendido a algún hermano, pues que pidiera perdón. Y que le pidiera perdón. Y sí, se acercó la hermana y me dijo, hermana, quiero que usted me perdone. Le dije, pero ¿por qué yo la voy a perdonar? Yo no sé nada de usted, yo no sé nada. Y dice, pues usted no lo sabe, pero yo dije que usted anda con el pastor. Le digo, sí, de que nos venimos de allá de Loma Bella. Entonces, como nos venimos así, ajá, dijeron, enamorados hasta los tuétanos, fuimos queriéndonos, ¿verdad? ¿Qué importa que nos digan cursis, que nos digan pérfidos? Ok, gracias, Maga. Entonces, yo le quiero decir algo, ¿verdad? Lo que yo le estaba contando a su lado. Nosotros tenemos que siempre estar dentro de la voluntad de Dios. Todo, lo más mínimo, no sé, solamente le digo lo más pequeño que usted haga, hágalo siempre conforme un trabajo. ¿Usted está pidiendo trabajo? Dígale, Señor, ábreme las puertas para que ni te queden a deber, para que no te salga mal, para que no te entregues malas cuentas, para que no te tengan que correr. ¿No es cierto? Tú, no sé, yo solamente estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, en lo más mínimo, busquen siempre ¿qué? Aún, pastor, me voy a cambiar de iglesia. Pídele a Dios. Pídele. Yo no te digo no te estoy diciendo, a la fuerza te quedas acá. No, pídele. Y si es la voluntad de Dios, te va a ir bien a donde quiera que vayas. Amén. Te va a ir bien porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando porque fuiste y te enojaste y te vas por tus caprichos, todo te va a salir mal. ¿Verdad que sí? Por eso me encanta lo que decía Juan. Otra vez 14, por favor, versículo 14. Otra vez. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué digo? Muchas veces, ¿por qué Dios no te concede cosas? Porque no fue conforme a su voluntad. ¿Verdad que sí? Porque no fue su voluntad. Pero Dios, y había gente que dice, pero Dios sabe que yo me porto bien, Dios sabe que yo tenía necesidad, y Dios sabe, sí, pero no era su voluntad. La forma en la que Él te iba a bendecir era de otra manera, por otro lado. ¿O no es verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos hoy vamos a aceptar su voluntad en nuestras vidas, aunque no nos guste? ¿No es cierto? Yo le puedo decir algo, o sea, de verdad. Yo recuerdo una vez que fui a ver a mi hija y estábamos platicando, una de mis hijas, la mayor, Kenny, estábamos platicando y ella me dijo, papá, yo te quiero decir algo. Y le dije, ¿qué? Porque las cosas no me iban muy bien, digo, económicamente, y me dijo ella, papá, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó para que le sirvas. Porque cuando tú eres un siervo de Dios, y cuando tú haces eso, Dios te ha bendecido grandemente. Y es verdad. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que quisiéramos, pero no es así tampoco. Aún los que van a estudiar y digan, ¿qué carrera voy a estudiar? Porque mi mamá quiere que yo estudie para abogado, mi papá quiere que yo estudie para ingeniero. Bueno, esa es la voluntad de tu papá y la voluntad de tu mamá, pero tú busca la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, aunque no te guste tu papá y tu mamá, te va a ir bien, te va a ir bien. ¿O no es verdad? Entonces yo quiero exhortar en esta mañana a que cada uno de nosotros busquemos la voluntad de Dios. Vamos al libro de Marcos, por favor. Capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Marcos, capítulo 3, versos 33 y 34. ¿Ya lo tiene? Ok. Ahora, vea lo que dice. Él le respondió diciendo, además dale del 32, porfa, 32.
Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué dijo? Y te buscan. Usted va a recordar que vinieron, mire, Jesús fue iba predicando y entró a una casa. ¿Cómo se llenó de gente? Y así ya no podían, ya no entraba ni un alfiler. Y Jesús está acá al frente y toda la gente amontonada. Y si alguien se quería meter, no le empujaban para afuera. Vete porque yo primero voy, yo quiero el milagro. Y todos que ellos están ahí. Se amontonaba eso, ¿va? Y llega uno de sus discípulos, o la gente, y si la gente que estaba afuera, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué dijo? Y te buscan. Verso 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Verso 35. Porque todo aquel que hace, ¿qué dijo? La voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana. Si usted, mi amado hermano, oiga lo que dice, si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted es hermano de Jesús. Pero si usted no está haciendo la voluntad, no sea hermano de quien sea. Los hermanos separados dicen, ¿va? Okay. No sea usted hermano de quien sea, porque no llega ni a primo de Jesús. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y si tú hoy vienes, cantaste, los que danzan o los que están en panderos danzaron, los que cantan, cantaron, pero no hacen la voluntad, ¿para quién están cantando? Para ellos mismos, porque ni siquiera a Jesús le llega, porque no son sus hermanos. ¿No es cierto? Lo mismo con nuestras vidas, mi amado hermano. Si nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, mira, mi amado hermano, no llegas ni a primo de Jesús. Digo, porque el primo de Jesús, ¿quién era? Juan el Bautista. Creo que no le llegas, ¿verdad? Todavía. Entonces, mire, yo lo único que le quiero decir, no. Ahora, vamos a entrar, apenas voy a empezar a predicar, hermano. Todo lo que le puse fue cimientito. No se preocupe, hermano. Yo le quiero decir algo. ¿Cuántos en este día quieren hacer la voluntad de Dios? Vuelvo a repetir. Yo le podría decir que tengo 30 años de ser cristiano y 26 años de ser pastor general. Y yo le puedo decir que en 26 años me ha costado mucho trabajo aprender a hacer la voluntad. Porque muchas veces, como ser humano, quiero hacer todavía mi voluntad o lo que yo quiero, por decir así la frase, ¿me explico? Pero que necesitamos entrar a la voluntad de Dios. Si usted en esta mañana reconoce que todo lo que ha estado haciendo ha sido su propia voluntad y no la voluntad de Dios, pero le pide perdón, Dios lo va a ayudar. Y si usted no lo reconoce, Dios lo va a dejar que usted se enrede hasta que tope con suelo, pared, y tenga usted que rendirse a Dios. Pero yo le quiero decir algo. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué no hacemos su voluntad? ¿Por qué no hacemos su voluntad? Por egoísmo, por no escuchar, falta de fe. Primero, porque ni siquiera sabemos cuál es su voluntad. Es así fácil. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios para que nosotros la podamos hacer. ¿No es cierto? Es así de fácil. Muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es adorarle y servirle. Adorarle y servirle. Vámonos a ver. Vámonos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dale ahí. Versículo 3. Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Sí? Mire lo que dice. Si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios, obvio que no la vamos a hacer porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Pero ahí dice, pues la voluntad de Dios, ¿qué dice? Y que os apartéis. Número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Se llama santificación. Empieza a buscar santidad. Amén. Y cuando empieza a buscar la santidad, Dios te va a empezar a mover. Te va a llevar, mira, así, de la mano, te va a abrir puertas, trabajo, negocio, te va a abrir, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a ayudar. Hasta el novio te lo va a poner.
Pastor, ya estoy casado. Bueno, te lo moderniza, aunque sea gordo. Si ya no tenía pelo, lo hace que tenga pelo. Si estaba gordo, te lo adelgaza. ¿No? Si nosotros entramos dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿verdad que muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad? Yo puedo decir, a ver, le voy a preguntar, solo un ejemplo. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ustedes, hermano? ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sí, adorarle, ok. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Servirle y amarle. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esto que ustedes quieren, esos son deseos de ustedes. Esos son los deseos de ustedes. Pero, es parte de eso. Esa es la voluntad de Dios. Ahorita lo van a descubrir. ¿Sabe por qué está usted aquí sentado hoy? Porque esa es su voluntad. ¿Sabe por qué Dios lo alcanzó? Porque esa fue, así dice Santiago, que si te alcanzó y si somos salvos fue porque a Él fue la voluntad de Dios, pero quiere que nosotros seamos perfeccionados cada día. Obvio que como deseo yo quiero adorarlo, como deseo yo quiero cantarle, quiero servirle. Algunos por llamado, como en el caso mío, que fue por un llamado que Dios sí me trajo, y esa es la voluntad. Me pongo a vender y decir memelas. Me iba a poner a vender memelas. ¿Esa será la voluntad de Dios? Va a decir, hijo, ay, nomás te estás quemando las manos cuando yo te quiero usar allá. No porque yo sea mejor que otros, no, porque así quiso Dios. A lo mejor Dios me vio como Pedro, del vulgo y sin letra. ¿No dice así? Cuando vieron a Pedro que predicaba la palabra de Dios, todos los judíos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es ese? Dijo, si ese es del vulgo y sin letra, porque ¿qué era Pedro? Pelado. ¿Qué era Pedro? Pelado, no. Pescador, era pescador. O sea, un pescador no tenía tanta ¿qué? Educación, ilustración y letras, y no era letrado. Pero cuando lo vieron que predicaba mejor que los que tenían los doctores de la ley, que dijeron, ¿cómo ese? Si ese es del vulgo y sin letra. ¿No es cierto? En otra versión dice, ese es de la chusma. Esa era la versión de Kiko y de doña Florinda, ¿verdad? Pero sí dice así, sí. ¿Verdad? Y ahí está el maestro Longaniza, dice, míralo ya. Ni nos peló hoy. ¿Verdad? Míralo. No nos hace caso. Maestro Longaniza, otra vez, mira, ¿la ves? Otra vez estás distraído. Otra vez lo volvemos a agarrar, ¿verdad? Cuando me refiero a ti, siempre te agarro. Entonces, yo quiero decir algo, aún lo más mínimo. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, aunque no tengas estudios, Dios te lleva a los lugares altos. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, aunque tú no seas rico, Dios te pone en los mejores lugares. Te da los mejores trabajos, te abre las puertas, porque entonces tú eres un hombre y una mujer que está haciendo la voluntad de Dios. Y ahí Él te abre puertas, y el que se enoje no las puede cerrar. Aunque diga el otro, tu compañero de trabajo, es que ya quiero que lo corren primero a él y a ti tú sigues, porque tú estás dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la segunda, que te apártate de la fornicación. Pastor, ¿qué es fornicación? De romper vínculos, mi amado hermano. Eso es. Algunos piensan que la fornicación es sexual. No, o tener relaciones sexuales. No. Porque, por ejemplo, dice que el pueblo fornicó con los dioses. O sea, ¿tuvo relaciones sexuales con los dioses? No, lo que está diciendo es que rompieron el vínculo con Dios para hacer alianzas con los dioses de la tierra. Eso es fornicación. Romper el vínculo, cuando han roto sus vínculos con Dios, cuando dejaron de congregarse, cuando dejaron de orar, cuando regresaron al mundo. Ahí están rompiendo sus vínculos con Dios. Eso se llama fornicación. Muchas veces nosotros rompemos los vínculos con Dios por quedar bien con el compadre, con el vecino, con la familia. Rompemos nuestros vínculos con Dios, nuestra santificación. ¿No es verdad? Sí. Verso 4, a ver. Y que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa, ¿cómo? En santidad y honor. Para los que están casados, esa es la voluntad de Dios. Esa también es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Pero número 1, santificación. Y apártate de fornicación. ¿No es cierto? Ahora, yo te decía, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Número 1, porque muchas veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿No es cierto? Número 2, yo te voy a decir otro de los motivos.
Otra de las cosas, ¿por qué no nosotros no hacemos la voluntad de Dios? Porque muchas veces Dios nos habla y nosotros no lo ¿qué? No lo escuchamos. Ahora, mira, yo solamente te pongo un ejemplo. Decías David en el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. En otras palabras, enséñame a obedecerte porque tú eres mi Padre. Cuando tu hijo no te obedece, ¿por qué no te obedece? Uno, porque hace su voluntad de él. Otra, no te entendió. Está bien dicho. Y eso es cierto. Jesús mismo dijo en el libro de Mateo, dijo, el que oye la palabra y la entiende, ¿no se acuerda? Pero el que la oye y no la entiende, viene el diablo y roba lo que fue sembrado en él. ¿No es cierto? Entonces tenemos que aprender a poner atención, ¿qué? A oír la voz de Dios. Mira, Dios no te va a hablar así, Carlos, da vuelta a la derecha. ¿Verdad que no? Pues no es el GPS, hermano. Bueno, sí. No es el que... En 300 metros, gire usted a la derecha y habrá llegado a su destino, ¿verdad que no? Así no es. La voluntad de Dios se va a mover a través de la Biblia cuando la leas. Por eso léela. Y tú no sé si te ha pasado, estás preocupado horas y abres la Biblia y la empiezas a leer y dices, ay, como que estaba como que la respuesta de tanto que estuve, como hasta dices, esto está vivo. Abres la Biblia y dices, esto está vivo porque esto me está hablando a mí. ¿No es cierto? Esta es una forma en la que oyes la voz de Dios. La segunda, cuando vienes a la predicación. Pastor, pero luego me da bien duro. Pues tómalo de parte de Dios. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa si tu hijo no te obedece o no hace tu voluntad? Tú le dices, quiero que estudies. Y él te dice, no, me voy a andar en las calles de vago. ¿Qué pasa ahí? ¿Usted qué hace? Pues yo lo dejo que haga lo que quiera, pastor. ¿Sí? ¿Usted qué hace? Lo reprendo. ¿Y qué cree que Dios hace? Cuando no hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo? También nos reprende, ¿verdad que sí? También nos reprende, ¿verdad? Pero obvio, de otra forma, Él sabe cómo tratar con nuestras vidas y decir, te voy a quitar un poquito lo duro, lo necio, te voy a quitar de tu corazón tantito. Y empieza a tratar en nuestras vidas y es cuando lloramos y es cuando nos duele, ¿no es cierto? Y tan fácil si aprendiéramos a obedecer a Dios. Pero es bien importante oírlo, ¿sale? Para irnos rápido, le voy a dar todos los beneficios del oír. Todos los beneficios del oír. Vamos al primero, rápido. Le voy a enseñar por lo menos 4. Vámonos a Juan, capítulo 6, verso 45. Juan, capítulo 6, verso 45. $6.45. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice, escrito está en los profetas, 2 puntos, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que ¿qué? Que oye o que oyó al Padre, ¿qué dice? Y aprendió de él, viene ¿qué? Mira, ¿por qué nosotros vamos a Dios? Porque tuve que ¿qué? Que aprender ¿qué? A oír. ¿No es cierto? Y a veces nosotros quisiéramos que Dios se nos apareciera. Pero yo creo que si Dios se te aparece, se te paran los pelos y te mueres del susto. Sí, de la impresión. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Quieres verlo? La única forma para verlo, tienes que estar muerto. Pero no estoy hablando de muerte física. Tienes que morir a tu orgullo, tienes que morir a tu carne, tienes que morir a tu propia persona. Yo a veces digo, hermano, no se ofenda, pero yo digo una cosa. ¿No se ha cansado de ser como es usted? ¿No se ha cansado de ser usted un gruñón, un enojón? ¿No se ha cansado de ser usted un peleonero? Digo, ¿verdad que sí? Pero tenemos que aprenderlo a oír. Por eso el primer beneficio dice, escrito está en los profetas. ¿Qué dice? Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye o oyó al Padre, el que oye al Padre, aprendió de él y viene ¿qué? Ahora, yo le voy a decir algo, mire hermano, ¿sabe cuál es nuestra finalidad? ¿A dónde vamos a llegar? Al Padre. Ni siquiera usted va a llegar al Hijo. Le voy a explicar esto, a ver.
El Padre está aquí. Imaginémonos, aquí está el Padre. Jesús está en medio. Y nosotros estamos acá. ¿Está de acuerdo? Pero Jesús dijo, mire lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene si no es por mí. ¿Cuál es la parte final? Ahora, se lo voy a demostrar. Ve a 1 de Juan cuando dice, 1 de Juan cuando dice, hijito, si alguno hubiere pecado, ¿cómo dice? Permítame. Es 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. 2:1. ¿Ya lo tienen? Mire lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dijo? Abogado tenemos para ¿con quién? ¿A quién? Mire, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la meta final? Oiga, decir, yo estoy en el mundo, pero mi meta final es llegar, ¿qué? Hasta el Padre que está hasta acá. Pero no voy a llegar al Padre, sino primero paso ¿por dónde? Porque Cristo es el abogado. Mira, eres un pecador, eres un arrogante, eres un peleonero, eres un odioso, eres un rencoroso, pero con su sangre, como el abogado, me limpia, me aboga, me defiende delante del Padre y me puede presentar como justo, limpio, justo, y dice, ya está aquí. El final es el Padre, hermano. Por eso dice, enséñame. Dijo David, Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Realmente, mi amado hermano, la voluntad es que nosotros lleguemos al Padre. ¿No es cierto? Se lo puedo demostrar. Ahora sí, si quieren, mire. Vayan a Juan, capítulo 4, de la Samaritana, cuando dice, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. Y ¿qué versículo es? ¿Qué versículo es? ¿4 qué? ¿No lo tienen? El Evangelio de Juan, capítulo 4:23, dale. Mire, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al ¿quién? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué? Pero ¿quién los está buscando? No es el Hijo. ¿Ya vio cómo no es el Hijo? ¿El Hijo a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Así dice Jesús, que Él vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Yo era un perdido, hermano. Yo cuando no tenía Cristo, yo era un perdido y bien perdido, hermano. Pero Cristo me alcanzó, me rescató, me limpió, abogó, murió por mí y ahora me ha llevado a ¿dónde? Y estoy aprendiendo a hacer la voluntad del Padre. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Después de los 45, usted empieza para atrás, hermano. Ya no va para adelante. ¿No es cierto? Mire, cuando usted tenía 15 años, usted estaba bien fuerte y miraba usted para allá y con ímpetu, 20, 25 y usted iba para allá, ¿verdad que sí? Pero ya después de los 40, pues ¿usted qué? Como que de caer, le empezaron a salir las canas, le empezaron a pintar los cabellos blancos y luego ya después de ahí algunos se resisten, les empezó a salir las arrugas, pero cruzando los 45 ya usted va ¿a dónde va? En decaimiento, ¿verdad que sí? Yo lo único que le puedo decir es esto: esforcémonos por aprender a hacer la voluntad del Padre. Nos queda poco tiempo. Si es que Cristo no viene antes, nos queda poco tiempo. Porque creo, mire hermano, que la generación de nuestros padres está empezando ya a llegar a morir. Nuestros padres, ya está empezando a acabar. Y después de ellos, ¿quiénes siguen? Nosotros. Nuestra generación se va a empezar a acabar. De verdad, se lo digo. Ya vamos para allá. Y que usted llegue a viejo y todavía no aprenda usted a hacer la voluntad de Dios. Cuando digo viejo no te estoy ofendiendo, ¿ves? Ya me dijo viejo. No. Cuando digo viejo, estoy hablando que nos estamos envejeciendo. ¿Verdad que sí? De verdad, mi amado hermano, vamos para atrás, ya vamos para atrás. Y es verdad, lo que no pudiste hacer cuando tenías 20 años, 30 años, lo vas a poder hacer, pero te va a costar más trabajo.
¿Verdad que sí? Lo vas a poder hacer. Con la ayuda de Dios sí, pero te va a costar un poquito más de trabajo. Por eso busca a Dios, métete con Dios. ¿No es cierto? Vamos a ver otro. Vamos al libro de Mateo. No, perdona mismo, Juan, capítulo 8, verso 40 y... ¿Qué te parece 43? 8:43 de Juan. Mire lo que dijo Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar, ¿qué? No oyes, dice Dios. Mire, Jesús dice así: ¿por qué no me puedes entender mi lenguaje? Muy rápido. Porque no oyes, no escuchas mi palabra. Pues dije, ¿cómo te va a hablar Dios? Por su palabra. Padre, ¿por qué no sé tu voluntad? Porque no lees la Biblia. ¿No es cierto? Porque lees la Biblia, pero a final de cuentas, aunque la lees, no la entendiste porque quieres hacer lo que tú quieres. Eso me encanta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿En qué idioma habla Dios? En todos. Dios habla en las 7,000 lenguas o 8,000 lenguas que puede haber en la tierra y 10,000 lenguas que puede haber en el cielo y 20,000 lenguas que puede haber en el espacio con los extraterrestres, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Sí o no es cierto? Yo no lo sé, pero si hubiera habitantes en Júpiter, ¿Dios hablará el idioma de los que hablan en Júpiter? Sí. Y si hubiera habitantes en la Luna, ¿Dios hablará el idioma de los que están en la Luna? Dios habla todos los idiomas. Pero dice, ¿por qué no me entiendes? Te estoy hablando en tu propio idioma, ¿y por qué no me entiendes? ¿Tienes una Biblia en inglés o tienes una Biblia en ruso? ¿O en qué la tienes? En italiano, dijo. ¿Sí? ¿Por qué no la entiendes? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y es una pregunta. Y luego dice, porque no. Dice, porque no podéis escuchar, ¿qué? Mi palabra. Verso 47, bríncate al 47, mira lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Así, rápido. ¿Quieres aprender la voluntad de Dios para tu vida? Óyelo. No te aferres. Si Dios dice no, acéptalo. Padre, me duele, pero lo voy a aceptar. Y óyelo. Porque si no lo oyes, no va a ser su voluntad y te vas a dar puros tropezaderos tú solo. El que oye, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Por esto no las oís ustedes. Sopas, ¿qué dijo? Si tú eres de Dios, haz la voluntad de Dios. Pero si tú no haces la voluntad de Dios, porque no eres de Dios. ¿No dijo así, Juan? Si hacemos tu voluntad, tú nos oyes. Pero si no la hacemos, aunque te pares de casa, no te oye. Porque estás en tu voluntad. ¿Verdad que sí? Otro de los beneficios. Vamos a ver Mateo. Vete a Mateo capítulo 13, verso 23. Ajá. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? El que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30. ¿Por qué muchas veces no damos fruto? Yo no estoy hablando fruto de que usted gane alma. Yo me estoy refiriendo al fruto en tu vida. Porque muchas veces no hay cambio en nuestras vidas. ¿Por qué no hay cambios en nuestras vidas, sabes? Porque pareciera que no entendimos la palabra. Venimos, la escuchamos, pero hacemos lo que queremos. ¿No es cierto? Por eso no hay cambios, por eso no hay fruto. Porque no estamos oyéndola. Pues digo, pastor, ¿por qué? No puedo hacer la voluntad de Dios si no primero aprendo ¿qué? A oírlo, a oír su voz. ¿No es cierto? Por eso no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? El que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto. Vamos a ver otro. Salmo 81, 13 y 14. Dale. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Dice Dios, mire lo que dice Dios. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, verso 14, en un momento habría yo derribado ¿a quién? Y vuelto mi mano contra su pueblo. ¿Por qué Dios a veces no te defiende de tus enemigos?
Regrésate al 13, por favor, otra vez. Oh, si me hubiera, ¿qué? ¿Sabes por qué a veces Dios no te puede defender de tus enemigos? Porque tú no le prestas atención a Él. No lo oyes. Cuando tú lo oigas, Dios te va a quitar a tus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? Número uno, te voy a decir, mi vecino. No, ese no es tu enemigo. Te voy a decir, ¿cuál es tu enemigo? Te voy a decir, ¿cuál es tu vecino? ¿Cuál es tu enemigo? El dinero. La economía es un enemigo. Porque, ¿cómo se sufre con eso? ¿Ah, que sí? Número dos, otro enemigo que tienes, tu propio carácter. ¿Verdad que sí? Otro enemigo que tú tienes, los deseos, ok. Sí, claro, los deseos de la carne, ¿verdad? Ok. Otro enemigo que tú tienes es el mundo. ¿O no es cierto? Juan nos registra 3 enemigos. El mundo, los deseos y el diablo. Te dice así, ¿verdad? Pero bueno, otro enemigo que tenemos, yo te decía, es la economía. Otro enemigo que tenemos, mi amado hermano, decía del mundo, también es el celular. Dice, tú eres parte del mundo. Tu enemigo más importante, quiere decir, la carnota. Por eso es que no lo oímos. Y dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera, ¿qué? Andado. Si hubiera hecho mi voluntad, si hubiera caminado conforme a mi voluntad, yo lo hubiera, verso 14, yo lo hubiera en un momento destruido, derribado a sus enemigos y contra todos sus adversarios lo hubiera. Dice Dios, si tú andas conforme a mi voluntad y tu enemigo es la economía, yo la voy a derribar y te voy a proveer. A manera que tú te veas y digas, ¿de dónde salió todo esto? Te vas a sorprender. Amén. ¿Verdad que sí? Y terminamos, ya terminó. Vete a Apocalipsis capítulo 3, verso, a ver, ¿qué es? 13, 18, ¿qué es? 11. No, 3:20, a ver, entonces dale 3:20. ¿Ya lo tiene? A ver. Sí, es ese, 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué dijo? Óyeme, voz. Y abre. Muchas veces ni siquiera le has abierto la puerta a Dios. Muchas veces has hecho tanto tu voluntad que ni siquiera le has abierto la puerta a Jesús. ¿Verdad que sí? Porque estamos aferrados a lo nuestro. Yo sé que todo el diario vivir nos lleva, nos acaba, nos contamina, pero quiero decirte algo, hagamos la voluntad de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre,